Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy con el equipo al completo, don Carlos Pajares. Un saludo, don Carlos, bienvenido. Un saludo y muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Tenemos muchos temas de interés y, como siempre, el tiempo se nos queda corto. Y vamos a empezar con algo importante, pero que no ha sido portada, pero que demuestra cómo se dilapida el dinero público en España. Para diferentes organizaciones internacionales, el señor Sánchez, concretamente, Naciones Unidas, Cumbre Mundial del COVID, otros, casi todos grupos que están por el globalismo. Desde el año 2018, el señor Sánchez ha donado en un país que está casi en quiebra técnica 1.130 millones de euros, según ha recogido el digital Voz Populi. Este es un ejemplo sangrante de que se gestionan los fondos de todos, es decir, el dinero que sale del sudor de los impuestos de los españoles para otras cuestiones, es decir, a los que no se pide opinión, precisamente, valga la redundancia, a la opinión pública. Es decir, esto moralmente, aunque no legalmente, es una malversación, porque es utilizar el dinero para otras cosas que no son necesarias. Legalmente ya sé que no, ya sé que legalmente no, pero moralmente, en un país con las necesidades que tiene España, hacer todo esto, hacer campaña propia para cuando deje el cargo de presidente de gobierno, este señor, es realmente bochornoso. 1.130 millones en poco más de 3 años y pico. Don Carlos Pajares, ¿no le cree usted que esto es un ejemplo paradigmático de todo lo que está ocurriendo en España? Uno más, viene a sumarse uno de los tantísimos que existen. Es la utilización de la manera más vulgar de los recursos públicos, Dios sabe qué, porque muchas veces lo peor de todo esto es que no tienen más valor que la propia, el autobombo del presidente y poco más. Y lo triste de todo esto, y lo nombramos aquí infinidad de veces, lo triste de todo esto es que la sociedad española sea incapaz todavía de darse cuenta de estas cuestiones. A mí me duele muchísimo cuando veo las encuestas que se hacen acerca de la previsión de voto y todavía compruebas cómo el Partido Socialista no ha desaparecido de las inclinaciones electorales de los españoles. Del Partido Socialista me refiero del Partido Socialista del señor Sánchez, con este tipo de acciones que al final nos está... No del otro. No del que fue. No, nos está arruinando. Y luego nos exige a todos los españoles contención, nos exige sacrificios y nos exige que seamos austeros. Pues bueno, pues con ese anuncio, mire, me lo pone usted votando, ese anuncio que es un insulto al sentido común, sobre ahorrar energía, ahorrar agua, que por cierto han sido denunciados por Alcohólicos Anónimos, porque realmente es repugnante ese anuncio. Es un insulto al pensamiento de las personas, es un insulto a los ciudadanos, es decir, culpabilizando a los ciudadanos del desastre de gestión de unos políticos europeos y españoles, por supuesto, que luego hablaremos. Don Aurelio, perdone que me haya desviado, pero es que me lo ha puesto votando en este asunto. Bueno, sí. El tema de los 1.130 millones en 3 años y medio para todos estos organismos que luego lo que hacen es esas políticas LGTBI, woke, el cambio climático, todos estos chiringuitos que quieren cambiar la sociedad y al final dominarla. Sí, eso, vamos, no es más que parte de lo mismo, ¿no? O sea, yo diría que eso que usted denuncia, esa cifra de 1.300 millones... Pues 1.130, sí, no es más que un paso más en la línea de Sánchez, que ya se ha saltado todas las líneas rojas. Sánchez es una malversación en sí mismo. Sí. O sea, las mentiras de Sánchez
la manera de reírse de los ciudadanos, el desmantelamiento con premeditación y alevosía y con la mentira por medio que está haciendo del Estado de Derecho, ahora mismo con esto que estamos haciendo, con esto que está haciendo del problema del separatismo catalán, sí, ¿no? Facilitando el no castigo de la sublevación. Quiero decir que hay un desmantelamiento total del Estado, y todo esto lo hace, pero diciendo previamente lo contrario, de que no lo iba a hacer. Se ríe con un descaro de los ciudadanos, y es lo que yo no acabo de entender, y lo decía don Carlos, ¿no? Que los ciudadanos que todavía no entiendan que tenemos ahí a un personaje que sí sabemos cómo ha llegado, sí sabemos quiénes son sus aliados, sabemos quiénes son los que le sostienen, sabemos que son enemigos declarados de España, todos ellos, todos los que le... Y él está con ellos, porque él es el número uno de ese grupo. Yo siempre he dicho que hoy ya no había partido socialista, hay un partido marxista, comunista, con todo lo que ello representa. Hoy es el líder de toda esta gente, y no se comprende cómo el ciudadano español todavía le tiene mínimamente, yo creo que van a perder estrepitosamente las elecciones, pero le tiene mínimamente todavía en cuenta a la hora de pensar en el voto. Pero la realidad es que esa es una malversación más. Tiene, por ejemplo, 1.200 asesores, 130 millones de euros. Esto es una verdadera vergüenza en un país que está en el límite de deuda, en fin, donde a la gente ya no le llega para vivir, ¿no? Y bueno, pues es la realidad. Y esto tiene apéndices también realmente corrosivos, ¿no? Ves la propia desastrosa gestión. Por ejemplo, aquí no se está hablando, me viene ahora a la cabeza creo que eran 300 millones de euros cerca, dados a una empresa del marido de la señora von Leyen, con sede en Italia. No la habrán visto los medios españoles para el tema de las vacunas y todo, que es un escándalo en Italia, es un escándalo. Se oculta todo aquí. Es decir, ahora, por ejemplo, escuchamos al comisario europeo Thierry Breton, que después de todas estas normas del automóvil, que pueden llevar a 600.000 personas al paro en Europa, dicen que va a haber que prorrogar los coches de combustible más allá del 2035. Pero que eso lo van a hacer en el 2026, es decir, rectifica sobre una medida de hace nada, 2 meses, ya están rectificándola. Pero es que al respecto, y en la falacia ya, el engaño, porque esto es un empobrecimiento producido de manera voluntaria, esto no tiene otra explicación, coge el libre mercado que España emite, menos CO2 que hace 30 años, 232.000 megatoneladas, igual que en el año 1990. Y ahora, precisamente, con el aumento del consumo de gas, se aumenta más. Es decir, es que, don Carlos, estamos mentira tras mentira, interés tras interés, hasta el desastre final. Yo creo que es que al final la mentira se come a la otra mentira. Y dices, pero bueno, estamos en un mundo de locos, que creo que estamos en un mundo de locos, porque cuando uno ve estos datos y ve, por ejemplo, esta cumbre climática en mitad del desierto egipcio, con no sé cuántos aviones movilizados, que los países más contaminantes no están en ello, las bobadas que allí se dicen, pues realmente uno se pone a temblar, es decir, ¿qué pretende esta gente? ¿Arruinar a la sociedad en su conjunto? Yo creo que sí, yo creo que hay un proyecto maquiavélico, cada vez lo veo más claro. Pero esto de Europa, lo de la Comisión Europea ya rectificado, pasarán del 2035, porque sí, no podremos aguantar. Y igual estamos en el 2050 con los coches de combustible. Don Carlos. Aquí lo comentamos en su momento, que era una decisión desde el punto de vista económico totalmente contraproducente. O sea, Europa todavía sigue con ese sentimiento de ser centro del mundo y que todas las grandes decisiones se toman aquí y ya influyen al mundo entero, y eso desgraciadamente para Europa desapareció hace ya muchísimos años. Europa cada día tiene menos importancia económica a nivel global, y importancia política está visto que también cada día menos, y sus decisiones al final lo que hacen no es afectar a los demás, sino afectarnos a nosotros, y de una manera tremendamente negativa.
lo hemos visto ahora con la crisis energética que vivimos, a la que se quiere echar la culpa a la guerra de Ucrania, sí, no digo que lo haya agravado, pero era un problema que venía de anterior, y con el tema de los coches pasa igual. A mí, dentro del hazmerreír que supone la rectificación, por lo menos me parece buena noticia de que Europa empiece poco a poco a desandar medidas y decisiones que son del todo, desde el punto de vista económico, del todo incorrectas. Y en cuanto a usted, la reflexión que hacía, yo lo que no sé si se hace de una manera premeditada, pero lo que está claro que esa construcción que hacíamos de un Estado liberal, donde había un respeto solemne a la libertad de las personas, al propio individuo, eso se está perdiendo, se está destrozando, lo estamos derruyendo. Y es lo que estamos viviendo día a día con cada una de estas decisiones que se toman. Y lo cierto es que al final la destrucción de ese Estado liberal en el que el respeto a la individualidad, a las libertades individuales, empieza a desaparecer, que es lo que está desapareciendo y es lo que están consiguiendo, pues desgraciadamente eso lo único que tiende es al totalitarismo del sentido que sea. Don Aurelio. Coinciden las cosas. Estamos viviendo un momento crítico en cuanto a la capacidad de los líderes que tenemos en este momento, y a veces suele coincidir la pérdida de libertad de los ciudadanos, esa deriva antidemocrática que se está dando en el mundo, donde están lanzando credos que no tienen nada que ver ni con la realidad de la gente ni con la vida de la gente. Esto se da precisamente en situaciones de este tipo, donde llegan gente, yo diría que son unos dirigentes que carecen de moral, que carecen de condiciones para dirigir nada, carecen de una visión de la realidad de la gente de los países, y entonces están tomando medidas que van totalmente, como bien decía don Carlos, contra la libertad de la gente. Totalitarios. Son totalitarios. Entonces han encontrado vías para ello, y además que les están dando resultado, porque han encontrado eco en el mundo precisamente en esos líderes incompetentes, incapaces, pero con una ambición desmesurada de dominar el mundo, que han encontrado la vía y lo hacen, cada país lo viene haciendo, con el tema del cambio climático. Eso no es más que un eufemismo para, yo diría, ocultar su verdadera cara, que es el comunismo, el totalitarismo. La ley de género, las leyes de género, o sea, el ecologismo. Están haciendo todo esto, pero todo esto está al margen y además no tiene nada que ver con la realidad que vive la gente. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que la sociedad no reacciona. La sociedad está estupefacta, está paralizada. Porque el pilar de la libertad de los medios falla, don Aurelio. Porque, claro, eso es fundamental. Los medios están absolutamente vendidos al poder y no tiene más que ver usted cosas que está viendo con una claridad extraordinaria. Mira un medio, escucha un medio, lo ve de televisión y ve que la están distorsionando por completo, que le quieren hacer a usted comulgar con ruedas de molino. Como antes, parece que está todo previsto, don Carlos, y no está previsto, me lo deja votando. Ya saben que sigo muy de cerca la actualidad en los Estados Unidos. Y las encuestas, días antes, pues daban, como han salido, bastante igualadas. Pero al final ha sido una victoria clara republicana. Mire, ahora mismo, en el momento que grabamos este programa, la Cámara parece ya clara que va a ser del lado republicano, cuando no se preveía que la Cámara, se pensaba que el Senado, ahora mismo los republicanos ya tienen 211 asientos, me parece que la mayoría absoluta está en 216, 17, están a 5 o 6 asientos, por 192 de los demócratas. Y en el Senado va por delante los republicanos y como mínimo, pues, según las previsiones, van a empatar. Bien, ¿qué han hecho para endulzar la derrota? Derrota que ahora vamos a hablar de las circunstancias, que es lo que les quiero preguntar. Decir que iba a barrer el Partido Republicano, cosa que las encuestas no daban, decía que iba a ganar, pero había muchos estados que estaban en décimas. Bueno, y eso es lo que ha sucedido. Para maquillar y hacer que es Trump el culpable, pero oiga, pero si tiene un presidente como Biden, que no pega una, que debiera de estar totalmente en casa, debiera de estar inhabilitado, que debiera de estar culpable de la situación económica, y resulta que ahora un señor que no se presenta. Esta es la manipulación, que por cierto comentó algún medio norteamericana, está iniciada desde el cuartel general de los demócratas a través de sus terminales. Esta victoria republicana, les digo, que se ha hecho
con una hostilidad de la mayoría de los medios norteamericanos absoluto. Tanto es así que el portavoz que había anteriormente en la Cámara de los demócratas avanzó de que si ganaban los republicanos llegaba el nazismo. Es decir, palabras realmente tremendas. Bueno, esto en los medios españoles no se contempla. ¿Pero qué va a suceder? Pues ahora, que la situación económica de Estados Unidos va a estar controlada por los republicanos. No va a haber dinero, más dinero para la guerra, no va a haber dinero para las leyes LGTBI, y esto va a tener trascendencia. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Los republicanos van a controlar donde está el dinero, y en el Senado hay todavía posibilidades que también lo controlen. Por lo menos va a haber un empate. Don Carlos, este es un ejemplo de la manipulación que estamos viviendo, que va a haber unas consecuencias, pero que a la gente como impacto final no lo ve. No lo ve. ¿Por qué? Porque se lo ocultan. Yo acabo de explicarlo los datos, pero eso se oculta, don Carlos. Estados Unidos, hasta hace relativamente poco y cada día menos, desgraciadamente, era el país referente precisamente de las libertades y de un Estado liberal, donde la moderación tanto del partido en sus inicios, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, hacía que con pequeñas diferencias, pero la estabilidad política y las directrices políticas en los Estados Unidos eran del todo conocidas. Y Estados Unidos, desgraciadamente, se ha convertido en otro reflejo más de esa polarización extrema en la que los medios de comunicación lo que terminan haciendo es convirtiéndose en herramientas políticas para conseguir que al final la razón no impere y terminen imperando los sentimientos más bajos. Y desgraciadamente en Estados Unidos, pues esa línea, que es la que estamos viviendo en Europa, pues también se está terminando de imponer. Trump para mí no es precisamente, nunca ha sido, ni creo que sea el referente para nosotros. Hay otros republicanos que podían haberlo sido. Pero tampoco lo estaba siendo ni lo es por la parte demócrata. O sea, faltan líderes demócratas centrados. Al final, esa diatriba de extremos que han entrado tanto en el Partido Republicano como en el Partido Demócrata, lo que están llevando es y lo estamos viendo, al final, en conseguir lo que en América no se había producido. Son dos Américas distintas. Los americanos han vivido históricamente desde la Guerra de Secesión con la intención de unir en un solo pueblo y conseguir tener una misma mentalidad. Y se está volviendo a conseguir, están volviendo a conseguir que surjan las dos Américas muy distintas, y eso no es bueno para nosotros. Lo estamos viviendo con la guerra de Ucrania. Lo estamos viviendo con la guerra de Ucrania, donde el seguidismo que estamos haciendo de los norteamericanos, no digo que sea precisamente lo mejor en estos momentos. Es que ahora no va a haber dinero, claro, no va a haber dinero para la guerra del lado norteamericano. Yo creo que, además, vimos como incluso Biden trató de adelantarse porque... Pero es que hay que recordar que la guerra de Ucrania, posiblemente una de las causas que la originan es la deserción norteamericana de Afganistán de esa manera tan tremenda y tan escandalosa que posiblemente hizo al señor Putin creer que no se iba a tomar ninguna medida, pero son más cosas. En definitiva, las medidas que está tomando la administración norteamericana, las administraciones norteamericanas estos últimos años, no están de la línea de lo que ha venido siendo la línea pausada y centrada del gobierno norteamericano. Y antes ya, y voy a pasar a don Aurelio, ¿quién ha sido en la campaña esta última el mayor financiador del Partido Demócrata? George Soros, 117 millones de dólares. Don Aurelio. Sí, además es que es muy curioso, ¿no? Precisamente los grandes capitalistas hoy están en la ideología marxista. Dice, ¿cómo puede darse esto? Pues es muy sencillo, pues porque el marxismo lo que lleva es la gran vida, el enorme poder de los que están en la cumbre, de los que lo dirigen, nunca del pueblo. El pueblo se muere de hambre, el pueblo vive en la miseria, pero quienes lo dirigen están en la gloria, ¿no? Y esto está pasando con Soros, y por eso dice, bueno, ¿cómo pueden ser comunistas? ¿Cómo puede haber un señor que se ha hecho rico en España en 4 días y que representa al comunismo bolivariano? Y dice, se ha hecho rico, pero claro, es que ellos son los que mandan, ellos son los que viven muy bien del sistema. En cuanto a esta de las elecciones que ha habido ahora, claro, usted lee la prensa y tiene que buscar por los rincones a ver quién ha ganado. Sí, es así. Nadie dice con claridad que han perdido los demócratas y han ganado los republicanos. Y es que han creado ese ambiente previo de derrota estrepitosa
que luego dice, bueno, íbamos a perder por Que KO, las encuestas no daban. hemos perdido a los puntos, pero han perdido. O sea, esa es la realidad, ¿no? Entonces han creado, pues yo creo que una situación, un panorama absolutamente ficticio, pero es la manera que tienen que hoy funciona la prensa. Yo lo que creo es, o sea, decía don Carlos que hay hoy dos Américas, es que es el reflejo del resto del mundo. Hoy tenemos dos Españas también y hay dos Francias. O sea, creo que hay una división. Todo esto, ¿qué representa? Pues representa en este momento el éxito de los que están por esa labor, por la labor del enfrentamiento, de dividir, y es donde surgen los poderosos que van a controlar el mundo, ¿no? Yo que iba a decir que lo que ha dicho don Aurelio, cuando hablamos del marxismo, claro, la gente piensa en el marxismo tradicional, el marxismo de la Unión Soviética, pero es que el marxismo del que habla don Aurelio es el nuevo marxismo de la Rusia de Putin o de la China de ahora, donde hay unas... Más de la China. Más de la China, que es a donde... Porque la Rusia de Putin, con todos los defectos, no soy defensor, está recogiendo muchos aspectos, aunque sea utilizándolos, pero de tradición cristiana. Bueno, la perestroika tuvo su ¿me entienden? ¿no? Pero bueno, totalmente de acuerdo con lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que al final son regímenes totalitarios, sí, donde el impulso económico lo dirigen solamente unos pocos, que son los multimillonarios, porque en China hay una cantidad de millonarios apabullante. Sí. Lo estamos viendo, lo hemos visto en la guerra de Ucrania, como estos multimillonarios rusos han aparecido, que están en Europa, viviendo en Londres, en Estados Unidos. Al final, lo que se quiere producir es un cambio de modelo económico donde unos pocos en estados totalitarios y totalmente dirigidos, dirigen la economía, dirigen lo que tenemos que comer, lo que tenemos que beber, lo que tenemos que conducir, en definitiva, que tenemos que comprar lo que unos pocos van a producir. Y en esta España nuestra, mientras se quiere hacer un homenaje al Partido Comunista con los sellos, que esto ya es el escándalo mayor de esa ideología, que esto ya es realmente... O, por ejemplo, se quiere hacer una ley para que, bueno, pues más o menos dar un golpe de Estado sea algo como una pequeña manifestación. Las fábricas están parando en masa, ¿no? Pongo el ejemplo. La planta de BSH plantea un ERTE de 14 meses. En Sidenor tiene paros. La Reynosa Forbin Casting también. Ferroatlántica también. Puedo seguir. Esto en Cantabria. Pero, ojo, yo les voy a dar un dato de pie marítimo. Las exportaciones se están cayendo. Por ejemplo, con Irlanda. España exportaba muchísimo a Irlanda. Y conozco a unos exportadores concretos con Irlanda y de repente, casi de un día para otro, como todo el tema de cerámica, que es España un exportador nato para todas las obras que se hacen en Irlanda prácticamente se ha quedado pero parado el mercado. Es decir, mientras nos están hablando de la ideología de género, de la memoria histórica, la desmemoria histórica, la guerra de no sé qué, la guerra de Putin, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y nos están mandando a la puñetera, perdónenme la expresión, miseria, don Carlos. Esto es así. Yo he estado en Francia ahora unos días y vas a comprar al supermercado y los precios son iguales que los de España. Sí, sí. Los salarios, desgraciadamente, no, ¿eh? Son bastante más altos. La gasolina, bueno, incluso con los 20 céntimos, en algunas gasolineras francesas el precio es el mismo que aquí con la rebaja de los 20 céntimos. Y estamos hablando de Francia, que ya digo que los salarios son totalmente distintos. La realidad es que este país, desde el punto de vista económico, está viviendo, y lo hemos visto, está viviendo un descenso y un descalabro brutal, que lo están pudiendo más o menos ocultar gracias a la cantidad de flujo económico de deuda que se está generando. Eso no es un pozo sin fondo, eso tarde o temprano va a parar. Y en el momento que pare, la economía, que ya se están viendo las primeras... está empezando a parar de una manera brusca. Sí, sí, brusca. Y esto, yo pongo siempre el ejemplo del coche. Tú, si un coche te pegas a 100 km por hora contra una pared, el coche se para de manera inmediata. Pero arrancar un coche y ponerlo a 100 km por hora en un instante es imposible. Con la economía sucede igual. Tú la puedes parar
de una manera prácticamente brusca, pero luego hacerla volver otra vez a coger impulso va a costar muchísimo. La España de la mentira sigue su camino, don Aurelio. Sí, bueno, especialistas en mentiras. Es cierto, ¿no? La mentira, dicen que tiene las patas cortas, pero aquí parece que las tiene excesivamente largas. La mentira se ha instalado de tal manera que parece que es, yo diría, la forma que hoy tenemos, una forma de gobernar, pero con un objetivo, y que yo ya lo he dicho aquí en alguna ocasión, y es que tenemos una política dirigida por un personaje mentiroso por naturaleza, pero con una idea muy clara, que es la de perpetuarse. Yo cuando veo a Sánchez, siempre he pensado, y ya lo he dicho aquí hace tiempo, que yo creo que no le pasa por la cabeza que un día tendrá que dejar el poder. Estoy convencido también es decir, de ello. Leyes que está haciendo, todas las cosas parece que van dirigidas en la misma dirección y se olvidan de la economía, porque da la impresión de que ya no les interesa, les da igual el voto de la gente, porque pueden caber algunas dudas de si verdaderamente se podrá llegar a votar. Pero porque yo creo que es cortoplacismo. Él sabe que va a solucionar los problemas según no le importa el futuro, sino el presente, que el presente es perpetuarse. Lo vemos con el sello. Recordemos para los televidentes que el nazismo y el comunismo están condenados por la Unión Europea como tiene muchos más muertos, muchos más muertos el comunismo, que estuvo más años, claro. Es paradójico que un país de la Unión Europea democrático y actual haga un sello conmemorativo sobre una ideología que está condenada por la propia Unión Europea. O sea, y equiparadas, porque las dos han sido tremendamente perniciosas, tanto el nazismo como el comunismo. Eso no deja de ser sorprendente, pero sin embargo aquí da igual. Pasa ahora mismo con el tema de la sedición. Quiere aprobar los presupuestos y es cortoplacismo, pues que para aprobar los presupuestos necesita el voto de Esquerra Republicana y hay que acabar con la sedición como tipo penal, pues se acaba con él. Y así vamos día a día o va día a día saltando los obstáculos para seguir perpetuándose en el poder. Rompiendo la concordia, que es lo que le da igual. Bueno, acabamos, pero les voy a recordar que las elecciones en Estados Unidos las han ganado los republicanos, porque igual con los medios españoles no se enteran, ¿eh? Les digo, a la hora de grabar este programa, en la Cámara del Senado, 49 republicanos, 48 demócratas. ¿Qué va a pasar? Que va a haber posiblemente un empate, incluso puede haber victoria republicana. Y en el Congreso, victoria clara de los republicanos. A estas horas, 211 asientos republicanos, 192 demócratas. Se lo digo porque igual en los medios españoles no se enteran de ello, no se enteran. Resulta que es que debiera presentarse Trump, ese señor tan malo que nos debió llevar a tantas guerras. Resulta que el señor Biden es el que nos está llevando. La mentira tras mentira. Don Carlos Pajares, muchísimas gracias. Un saludo. Don Aurelio Sastre, muchísimas gracias a ustedes. Paz y bien.